A ver si ahí ya arranca. Ahí está. Ahí ya estaría grabando. Bueno, para ponernos un poco en contexto, digamos, nosotros terminamos la primera parte de la materia, ¿sí? Y estamos arrancando la segunda parte. La primera parte era, digamos, fue una parte sobre todo en donde nos preguntábamos por cómo podíamos conceptualizar a la política social, cuáles eran las dimensiones constitutivas, ¿sí? Cómo podíamos definir en ese sentido a la política social. Y en la unidad 2 intentamos ponerle, digamos, alguna dimensión histórica a ese proceso y presentarles el surgimiento de un campo de las políticas sociales y cuáles fueron las contradicciones eh, organizadoras, ¿sí?, de ese campo de la política social. Pero con una pata muy conceptual, ¿sí? Digamos, la primera parte de la materia tiene esa impronta mucho más conceptual. Ahora van a ver que vamos a cambiar el registro y nos vamos a concentrar en esta segunda parte de la materia y en todo lo que va a ser la unidad 3 del programa en la historia de la política social en la Argentina. ¿Sí? Nosotros vamos a tener lo que resta de las clases para presentarles el desarrollo de la historia de la política social en la Argentina. Y como yo les adelanté ya en la primera clase, como verán, es un objetivo bastante exigente digamos, en una sola unidad y con las clases que nos quedan, digamos, hacer ese recorrido, digamos, de cuáles fueron los procesos históricos que caracterizaron a la política social en la Argentina. Y entonces ahí fuimos como operando algunos recortes o seleccionando la información de lo que vamos a ver y lo que no vamos a ver. Como yo les decía, nosotros vamos a tener una primera clase, que es la clase de hoy, en donde vamos a discutir sobre las periodizaciones en la historia reciente de la Argentina en términos de sus modelos socioeconómicos y sociopolíticos. Ahora vamos a discutir un poco sobre eso y cómo la historia de la política social se inserta en esa mirada, si ustedes quieren, más de largo plazo en la historia reciente, la historia desde finales del siglo XIX a esta parte en la Argentina, tratando de darles un marco general para luego poder pensar sectores específicos de la política social. ¿Sí? La mirada que después vamos a tener va a ser a partir de una perspectiva de sectores, ¿sí? Y entonces en las dos clases que siguen a estas clases, digamos, a esta clase, las dos clases que vienen, vamos a trabajar primero con el sector de la seguridad social y segundo con el sector de la asistencia. ¿Sí? Ya les dije, no es porque otros sectores de la política social pensemos que son menos importantes, digamos, pero bueno, hay que elegir en otros cuatrimestres, por ahí donde tenemos más clases, introducimos salud y educación, pero este cuatrimestre nos vamos a concentrar en asistencia y seguridad social. Luego vamos a tener una clase en donde vamos a profundizar tanto en seguridad social como en asistencia en los procesos que se abren a partir de lo que nosotros lo llamamos el post-2001, digamos, luego de la crisis de la hegemonía neoliberal, el periodo histórico que se abre en la década de los 2000, en la primera década del siglo XX, tratando de reseñar, digamos, los procesos, digamos, más importantes que se dan en la última parte de la historia de la política social en la Argentina, ¿sí? Ustedes verán, tenemos un periodo largo de tiempo, entonces nos metemos primero sectorialmente en seguridad social y asistencia con dos clases específicas y después en una tercera clase
tratamos de discutir sobre lo más reciente, ¿sí?, de los procesos históricos ligados a la política social en la Argentina, ¿sí? Y una última clase tiene que ver con una reconstrucción de cómo todos esos procesos en la última parte de la historia de la política social impactan o fueron atravesados por transformaciones y discusiones en relación a la profesión, ¿sí?, a la profesión de trabajo social. Así que ese es un poco el panorama o el paneo que vamos a hacer, el viaje que les proponemos en la tercera unidad de la materia, ¿sí? Ese es un poco el recorrido que vamos a hacer. Y hoy en la clase de hoy nos vamos a meter en la cuestión de los modelos socioeconómicos, sociopolíticos. Ahí vamos a discutir sobre eso, de la Argentina en el siglo XX largo, si ustedes quieren, arrancando un poquito antes, digamos, finales del siglo XIX. Esperen que admito que había gente que estaba llegando. Y sobre todo discutir sobre las periodizaciones, los periodos, cómo podemos pensar ese proceso. ¿Preguntas hasta acá? ¿Algún comentario sobre la unidad 3? ¿No? Es, digamos, importante. Profe, Sí. ¿te puedo hacer una pregunta con respecto a los textos? El de Grassi, que aparecía para hoy, ¿es el de Grassi con Hintze y Neufer? Neufeld, sí, es Ah, ese. ok, porque no sabía si había otro de Grassi sola. Gracias. Claro, después van a ver otro de Estela para la clase de asistencia. Claro, sí, esos vi que eran para clases posteriores, por eso. Claro, el que tenían para hoy es el de Grassi, Hinze, Neufeld y equipo, que, digamos, trabaja sobre modelos de desarrollo y de política social en la Argentina, ¿sí? Es ese. Les decía, algo importante para pensar, digamos, la unidad 3 es que vamos a hacer el intento constantemente de traer las categorías analíticas, las discusiones y los conceptos que vimos en la unidad 1 y 2 para pensar la historia en la Argentina, ¿sí? Es decir, tratar de que haya un diálogo, ¿sí?, entre esos dos registros. Como ustedes habrán visto, si es que pudieron leer, y espero que hayan podido, los textos son bastante, digamos, tienen registros diferentes, ¿sí? Son textos más históricos, si bien por supuesto es imposible reconstruir la historia y los procesos sin conceptos, pero digamos, hay una carga más importante en la información, ¿sí? Y entonces por ahí son textos un poco más largos, ¿sí? Eso lo van a ver por ahí en los trabajos sobre seguridad social y sobre asistencia. Un poquito más largos, pero por ahí con menos carga conceptual o densidad teórica que la que tenía Doncel o Topalov o Uofe, ¿sí? Así que digo, no se asusten si ahora los textos son un poquito más largos, tienen las unidades, las clases un poquito más cargadas de páginas, por decirlo así, pero son textos que van a leer mucho más rápido, ¿sí? Con esto no les estoy diciendo que pueden leerlo de manera liviana, por favor, ¿sí? Merecen su análisis, merecen su trabajo, como todos los otros textos, pero les va a resultar de una lectura mucho más llana, por decirlo así, porque están mucho más cargados de información histórica, ¿sí?, que de conceptualizaciones, aunque por supuesto no hay textos históricos sin conceptualizaciones, ¿sí? Pero sí hay un balance diferente entre la cuestión de la información y el análisis empírico de datos y la carga más conceptual, ¿sí? Voy compartiendo el PPT. ¿Tienen alguna consulta, algo más con respecto a la unidad y a lo que vamos a emprender ahora? ¿No? Bueno, entonces vamos a compartir.
Ahí está, bueno. Se ve, ¿no? Sí, ¿Pueden sí. ver el PPT? ¿Sí? Sí, sí, se ve. Buenísimo. Bueno, como yo les decía, digamos, vamos a tratar de pensar cuáles fueron los grandes periodos, cuáles fueron los grandes, podemos usar la idea de modelos, ¿sí? Modelos, yo les decía, socioeconómicos o sociopolíticos, porque, digamos, ahí hay una discusión, y si ustedes leyeron los textos que tenían para hoy, van a ver que justamente esa es una de las cuestiones claves o de las diferencias o de las cosas que tenemos que trabajar, porque algunos de los textos están más enfocados en pensar los procesos socioeconómicos, por decirlo así, y otro de los textos están más abocados a pensar la cuestión de los modelos sociopolíticos o los modelos estatales, ¿sí? Y aunque ya trabajábamos un poco en este sentido, digamos, la distinción es siempre una distinción analítica, ¿sí? Digamos, no hay procesos sociales o económicos sin procesos políticos, digamos, no pueden pensarse por separado, pero claramente, digamos, si uno mira los textos que ustedes tenían para hoy, uno puede decir a grandes rasgos, Torrado está pensando más en términos de la dimensión socioeconómica, ¿sí? Por decirlo así. Soldano y Andrenacci están pensando sobre todo en modelos estatales, ¿sí? Y están mirando, cuando miran los modelos estatales, van a profundizar específicamente en las regiones de política social, y Grassi, Hinze, Neufeld y equipo, digamos, están pensando también los modelos estatales y la política social, pero introduciendo, si ustedes quieren, una dimensión más político-cultural, digamos, más vinculada a los patrones de legitimidad y a las discusiones que hacen a la construcción de la legitimidad y de las formas de argumentar y de sostener esos entramados estatales, digamos, esas intervenciones estatales, esos modelos de intervención, esos regímenes, podríamos decir, si ustedes quieren, retomando un poco el concepto de Spin-Andersen, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco estas diferencias, pero vinculado a eso, digamos, yo acá lo que quería decirles es que, digamos, vamos a trabajar, cuando pensemos estos modelos, vamos a trabajar, digamos, son modelos que en realidad están interpretando, ¿sí? Están tratando de darle una etiqueta, darle un nombre, conceptualizar procesos históricos, ¿sí? Y en ese sentido, en términos de procesos históricos, una de las grandes discusiones es, digamos, la cuestión de las periodizaciones. Digamos, cuándo se inicia un proceso, cuándo termina ese proceso, cómo puede conceptualizarse ese proceso, cuáles son las categorías, ¿sí? ¿Qué etiqueta le ponemos? ¿Cuáles son los nombres? ¿Cómo nombramos a esos procesos? Y en ese sentido, lo que quería, digamos, ponerle como uno de los grandes ejes que me parece importante tener en cuenta para empezar a preocuparnos por estas cuestiones, a pensar estas cuestiones, es que, digamos, las periodizaciones son siempre hipótesis, ¿sí? Digamos, son siempre una interpretación de los procesos históricos, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto, digamos? Las periodizaciones no están allí dadas, digamos, no están dadas de manera objetiva, ¿sí? Sino que
las periodizaciones son parte de una interpretación histórica, ¿sí? Ya poner, digamos, un inicio y un fin a un proceso histórico supone toda una interpretación, ¿sí? Que es posible, digamos, encontrar otras, ¿sí? Es decir, son siempre polémicas, suponen siempre el recorte de determinada información, la utilización de determinadas categorías. Es decir, muchas veces nosotros pareciera que los periodos están allí dados, digamos, una cierta mirada, si quieren, naturalista de los procesos históricos, es decir, bueno, es claro que los estados de bienestar, digamos, comenzaron en determinado momento, o que en la Argentina, digamos, uno puede pensar el modelo agroexportador en determinado contexto histórico, pero digamos, lo que nosotros vamos a ver es que eso supone ya un conjunto de interpretaciones, ¿sí? Asumir determinadas categorías y son siempre una hipótesis de trabajo, ¿sí? Para que quede claro, y lo digo, lo vamos a ir trabajando, pero digamos, las periodizaciones no están ahí afuera, no están en la naturaleza de las cosas, no están, digamos, ya dadas, sino que son parte de la construcción de los y las investigadoras a la hora de hacer una interpretación sobre los procesos históricos, ¿sí? Y en ese sentido, las periodizaciones suponen al mismo tiempo o nos muestran, digamos, cuál es la forma en la que hemos construido nuestro objeto de estudio, ¿sí? Es decir, qué es lo que específicamente estamos mirando, ¿sí? Y en ese sentido, los textos que ustedes tenían para hoy, que nosotros elegimos para... Esperen que hay que admitir algunos compañeros, ahí estamos. En ese sentido, digamos, los textos que tenemos para hoy nos dan un buen ejemplo de esto que yo les digo en términos de que toda periodización supone, digamos, o muestra la forma en que hemos construido un objeto de investigación, ¿sí? Es decir, los tres textos que nosotros tenemos podríamos decir que hacen una historia social, social y política del siglo XX largo en la Argentina y de los modelos de desarrollo, ¿sí? Que suponen al mismo tiempo modelos estatales, ¿sí? O formas de intervención. Ahora, cuando nosotros vamos a mirar específicamente esos textos, vemos que las formas de periodización no son exactamente iguales, ¿sí? Es decir, digamos, nosotros podemos ver, y yo acá les anotaba en el PPT, digamos, uno puede ver que Torrado dice, a ver, uno puede ver que Torrado, digamos, presenta su periodización en términos del de el modelo agroexportador y hasta 1930, y en cambio Soldano y Andrenacci presentan, digamos, lo que ellos llaman el Estado capitalista clásico en la Argentina hasta el año 1943, ¿sí? Y al mismo tiempo, digamos, el modelo de desarrollo, digamos, la estrategia de desarrollo o el modelo de acumulación industrialista, como lo llama Torrado lo presenta, digamos, hasta el año 75, ¿sí? Hasta mediados de la década del 70, y en cambio Soldano y Andrenacci, digamos, van a extender el quiebre desde lo que ellos llaman el Estado social
hasta el Estado capitalista neoclásico, hasta el inicio de la década del 90. ¿Sí? Digo, esto, digamos, me parece que es fundamental para pensar, para que pensemos, y yo quería subrayárselos, para que reflexionen en el sentido de que lo que está mostrando esto, más que grandes divergencias en la interpretación del proceso histórico, es cuál ha sido el objeto, el problema que han delimitado estos investigadores y estas investigadoras. ¿Sí? Digo, fíjense que en el caso de Soldano y Andrenacci, al construir su objeto alrededor de las intervenciones estatales, ¿sí? Digamos, la periodización está mucho más atravesada por los cambios en las intervenciones estatales, ¿sí? Y en el caso de Torrado, uno ve, digamos, las periodizaciones están todo el tiempo, digamos, están mucho más ligadas a los cambios en los modelos de acumulación, por decirlo así, ¿sí? Y en ese sentido uno ve cierto desacompasamiento en las formas de periodización, ¿sí? Y uno puede decir, digo, acá en general lo que discutimos y lo que muchas veces a ustedes les llama la atención, y un poco a mí también, por ejemplo, es por qué Soldano y Andrenacci no ponen como parteaguas la dictadura militar, digamos, que es, digamos, claramente para Torrado, digamos, el proceso en donde se inicia lo que ella va a llamar el modelo de acumulación aperturista, o lo que Soldano y Andrenacci van a referenciar en términos de el modelo neoclásico. ¿Sí? Ahí, esperen que tengo una admisión, ahí creo que está, y ahí, digamos, claramente lo que aparece es una evaluación en el sentido de que la mayor cantidad, digamos, los cambios más significativos en términos de las intervenciones estatales de política social se dan a principios de los años 90 y no a mediados de los años 70, ¿sí? En términos de las intervenciones de política social, porque ese es el objeto que Soldano y Andrenacci se están recortando, ¿sí? Están presentando, ¿sí? Lo cual no quiere decir, porque si ustedes leen el texto, digamos, no hay un oscurecimiento de la relevancia de los procesos históricos que se desatan durante la dictadura militar del 76, ¿sí? Pero en términos de su objeto específico de investigación, evalúan que las transformaciones de mayor peso se dan en materia de política social, se dan a partir de la década de los 90, ¿sí? Digo, esto me parece que es interesante porque además toda periodización supone un juego, un análisis entre la continuidad y el cambio, ¿sí? Digamos, nunca hay cambio absoluto y nunca hay continuidad absoluta, ¿sí? En los procesos históricos, ¿sí? Nunca todo cambia en un momento y tampoco uno puede ver un proceso histórico como pura continuidad, ¿sí? El tema es qué es lo que entiendo yo como relevante para un proceso histórico dado, para un objeto de estudio dado, y en ese sentido, cuando creo que los cambios son en relación a ese objeto tan significativos que ahí yo debo marcar un parteaguas, ¿sí? Ahí debo decir, bueno, acá empieza un periodo diferente, ¿sí? Es decir, acá
se quiebra, hay muchos más cambios que continuidades. Y hacia adentro de los periodos, supongo que hay más continuidades que cambios. Por eso conceptualizo toda esa etapa de una misma manera, ¿sí? Aunque, por ejemplo, en el caso de Torrado va a decir, bueno, uno puede ver un gran modelo de acumulación o una estrategia de desarrollo industrialista, ¿sí? Que va del 30 a mediados de la década del 70, pero sin embargo hay hacia adentro dos subperíodos diferenciados, ¿sí? Digamos, hay un momento que ella llama la estrategia de desarrollo justicialista y otra la estrategia de desarrollo desarrollista, valga la redundancia, ¿sí? Es decir, digamos, hay algo común a toda esa etapa, hay algo que es común a toda esa etapa, pero hay dos momentos que pueden claramente distinguirse, ¿sí? Ahí todo lo que está en juego es la potencialidad y la productividad de la conceptualización, ¿sí? Hasta dónde eso que yo llamo justicialista tiene cierta unidad, hasta dónde eso que yo llamo desarrollista tiene cierta unidad, ¿sí? O como lo hace en el modelo aperturista, que dice apertura en dictadura, apertura en democracia, dice Torrado, ¿no? Bueno, digamos, ¿qué hay ahí? Entonces, digo, las preguntas cuando uno hace una periodización son esas, ¿sí? Uno podría preguntarse, bueno, ¿y el desarrollismo? En el desarrollismo también hay periodos de dictadura y de democracia, con todas las comillas que uno puede ponerle en términos de esa democracia, digamos, con el peronismo proscripto. Pero lo que quiero decirles es, lo que está en juego es sopesar continuidad y cambio. Nunca hay cambio absoluto, nunca hay continuidad absoluta. Nuestros objetos de estudio, lo que nosotros recortamos como objeto de estudio, nos va a dar cuáles son los procesos más significativos para sopesar eso, ¿sí? ¿Se entiende esta discusión? ¿Preguntas hasta acá? Perfecto, profe. Sí, profe, se entiende. ¿Sí? Re claro. Buenísimo. Algo que a mí me ayudó para entender esto, ay, me siento eco, no importa. Fue el lugar que pasaron en el campus, que hay como un cuadro entre los tres textos y, bueno, para que tengamos en cuenta todas estas cosas que recién estuviste mencionando, a mí me ayudó muchísimo. Buenísimo, bárbaro. Sí, la idea es esa, es que ustedes, además de la información sobre los periodos y las discusiones, entiendan la forma en que podemos conceptualizar esos procesos, ¿sí? Y al mismo tiempo eso habilita que uno discuta con esos textos, diga, bueno, no me cierra esta discusión, me parece que es incorrecta esa periodización, yo no pensaría el periodo desde los 90, lo pensaría desde el 76, ¿sí? O creo que no hay que pensar el modelo industrialista desde los 30, hay que pensarlo desde el 43, o no, hay que pensarlo desde el 46, ¿sí? No sé. Lo que quiero decirles es que eso lo que supone son procesos de conceptualización y de recorte de ciertos objetos de estudio, ¿sí? Y también de perspectiva, ¿sí? De cómo se lo mira, cómo se está mirando ese proceso. En ese sentido, digamos, yo les decía, lo que miran los textos son cosas diferentes, ¿sí? Digamos, claramente Torrado va a delimitar un objeto que es lo que ella llama los modelos de acumulación o, dice, podemos usar como sinónimo estrategias de desarrollo, ¿sí? ¿Qué entiende, digamos, por esa idea de los modelos de acumulación o las estrategias de desarrollo? Bueno, digamos, ¿de qué manera se va a organizar las formas de acumulación, la estrategia económica en relación a los sectores de la economía y cuáles van a ser los procesos económicos y los sectores de la economía que van a estructurar
un poco el proceso económico, el proceso de acumulación, teniendo en cuenta que esos procesos van a impactar, ¿sí? Van a tener, digamos, van a tener efectos en eso específico que ella va a mirar, que es lo que podemos pensar en términos generales, la estructura social de la Argentina, ¿sí? O los procesos de estratificación, la organización de la estructura social, ¿sí? Pero, digamos, cuando ella mire los modelos de acumulación, y por eso yo les decía, va a tener un poco esta impronta más socioeconómica en su mirada, va a estar mirando cómo esas formas de organización, esos modelos de acumulación, impactan en los procesos sociales, la estructuración de las clases, la estratificación social, ¿sí? Lo que en términos muy generales podemos pensar como la estructura social. Ahora, es fundamental, y digo, por ahí es obvio aclararlo, digamos, si ustedes leyeron el texto se van a dar cuenta que tal vez es obvio, pero no quisiera dejarlo pasar, que Torrado no desconoce los procesos políticos, ¿sí? O la organización estatal o las intervenciones estatales cuando piensa en los modelos de acumulación, ¿sí? Es decir, por supuesto, el énfasis va a estar puesto en esos procesos socioeconómicos, si ustedes quieren, pero todo el tiempo Torrado va a pensar cómo esos procesos de acumulación socioeconómicos impactan en las formas estatales y en las intervenciones estatales, ¿sí? En las intervenciones del Estado, y al mismo tiempo cómo las intervenciones del Estado y la dimensión política de esos procesos no puede dejarse de lado, es decir, no puede pensarse el modelo, digamos, agroexportador o el modelo industrialista sin las formas estatales que a su vez, digamos, le dieron forma, ¿sí? Es decir, tal vez en nuestro análisis vamos a ir desagregando dimensiones, pero por supuesto son dimensiones que no pueden pensarse por separado, ¿sí? Digamos, no puede pensarse la estructura social, digo, volvamos a la unidad 1, ¿sí? No puede pensarse la estructura social si no se piensa la política social, no se puede pensarse las clases sin la política social, si ustedes quieren volvamos a OFE, sin un proceso de proletarización constante, si digamos, no olvidemos lo que nosotros discutíamos en la unidad 1 y 2 para pensar estos procesos, ¿sí? No se pueden pensar por separado. Pero sí, en estos textos hay un énfasis más marcado en una o en otra dimensión, y en el caso de Torrado, el énfasis está puesto en cómo las estrategias de desarrollo impactan en la organización de los procesos de estratificación social, ¿sí? ¿En qué es lo que va a mirar Torrado fundamentalmente? Tiene que ver con tres grandes dimensiones, ¿sí? Y esto me parece importante para que ustedes ordenen un poco la discusión y la información, que es mucha la que presenta Torrado. Perdónenme un segundito que estoy solo y me acaban de tocar el timbre. Ya vengo, ¿sí? Disculpen, un segundito, ¿eh?
Perdonen las delicias de la pandemia. Perdón, estoy solo, no estoy solo, estoy con mis 2 niñas pequeñitas, pero no pueden atender el timbre. No Así pasa que nada, profe. me tocó. Bueno, a ver, ¿en qué estaba? Les decía, las 2 dimensiones, las 3 dimensiones en las que va a hacer hincapié Torrado, digamos, y en las que organiza, digamos, toda la información histórica que va recopilando para construir, digamos, esos modelos de acumulación, son lo que ella va a llamar, por un lado, la distribución sectorial y geográfica de la mano de obra, ¿sí? Digamos, ¿a qué refiere esta dimensión, digamos, la distribución sectorial y geográfica de la mano de obra? Bueno, fundamentalmente, digamos, teniendo en cuenta cuál va a ser el sector económico preponderante en ese modelo de acumulación, en términos de si, digamos, va a ser la producción rural, digamos, o la producción primaria, la producción industrial, es decir, el sector secundario, o el sector terciario, es decir, digamos, los servicios y el comercio, lo que va a ver Torrado es que, dado esas características, eso supone al mismo tiempo la distribución geográfica de la mano de obra, ¿sí? Es decir, fundamentalmente a partir de qué proceso, a partir de la distinción entre lo rural y lo urbano, ¿sí? Entonces eso en términos demográficos, ¿sí? Piensen que Torrado está escribiendo, digamos, desde la demografía social, digamos, Torrado es socióloga, pero fue una de las precursoras de la demografía social en la Argentina. Torrado lo que dice es una dimensión para analizar esos modelos de acumulaciones, cómo hay un proceso de movilidad o de distribución sectorial y geográfica de la mano de obra, ¿sí? Es decir, de qué manera se va a ir estructurando la actividad económica y en qué sentido eso va a impactar en los sectores económicos y en cuál es, digamos, el balance entre el pasaje de trabajadores que van de la ciudad al campo o del campo a la ciudad, ¿sí? La otra dimensión que va a tomar Torrado es lo que ella llama la estratificación social o los cambios en la estructura social, ¿sí? Y ahí lo que va a mirar Torrado es fundamentalmente, digamos, cuáles son los grandes sectores, los grandes estratos o el análisis, si ustedes quieren, de clases en las que los distintos modelos de desarrollo se plasman, ¿sí? Lo que va a pensar es que cada uno de los modelos de desarrollo impacta y construye una estructura de clases diferente, ¿sí? Un proceso de estratificación diferente. Y en ese sentido, digamos, la mirada sobre la estructura social, si ustedes quieren, es una foto pensando cada uno de estos modelos o de la manera en que cada uno de estos modelos construye una foto en la distinción de la sociedad argentina en determinados grupos, estratos o clases, ¿sí? Y digo esto porque hay toda una discusión en el campo de los estudios sobre estructura social o estratificación si hablamos de grupos, si hablamos de estratos o hablamos de clases, ¿sí? No nos vamos a meter en esa discusión ahora, pero no es lo mismo hablar de grupos, de estratos, de clases, digamos. Hay muchas discusiones, hay diferentes vertientes teóricas que van a pensar en términos de clases sociales,
otros que van a pensar en términos de estratos, ¿sí? Pero, digamos, lo importante acá es que Torrado va a tratar de pensar cómo los diferentes modelos de acumulación estructuran unas dinámicas de estratificación diferentes en la Argentina, ¿sí? Y en ese sentido, ahí Torrado va a utilizar, digamos, un esquema de clases que me parece significativo, tampoco nos vamos a meter, pero ustedes lo tienen en el texto, en donde ustedes van a ver, digamos, Torrado arma un cuadro bastante explicativo de cómo piensa la estructura de clases en la Argentina, ¿sí? Cuáles son las categorías. Y es un esquema al que hay que prestarle atención, me parece, o por lo menos que les puede dar una pequeña ventanita en las discusiones sobre estratificación y cómo pensar la estratificación, porque, por ejemplo, Torrado no utiliza la gran distinción que uno podría, en primer lugar, digamos, tomar para pensar, si ustedes quieren, clases sociales, que podría ser, digamos, ser propietario o no propietario, ¿sí? O, digamos, ser asalariado o no asalariado, sino que esa es una variable, ¿sí? Pero no es la variable que diferencia lo que Torrado va a llamar las clases medias y altas y las clases trabajadoras, ¿sí? No sé si ustedes vieron que en el texto de Torrado dice, uno puede encontrar clase alta, clase media, clase trabajadora, y el estrato marginal, digamos, pero dentro de la clase media uno puede encontrar tanto asalariados como no asalariados. Y dentro de la clase trabajadora uno puede encontrar al mismo tiempo asalariados y no asalariados, ¿sí? Digo esto porque es significativo para que ustedes entiendan, digamos, la distinción. Ahí, por eso les digo que les puede dar una cierta ventana para entrar en la discusión sobre la estratificación, aunque no nos podemos meter ahora en eso, pero Torrado está usando cierto criterio de diferenciación entre clases que tiene que ver con la idea del trabajo manual, no manual, ¿sí? La idea de las inscripciones de clase de cuello blanco y las inscripciones de clase de cuello azul, por decirlo así gráficamente, ¿sí? Y además porque está pensando que hay una dimensión importante que tiene que ver con la formación y la calificación para acceder a esas posiciones, y también con la remuneración, digamos, la cuestión de los ingresos, ¿sí? Y ahí nos estamos metiendo, cuando yo digo esto, nos estamos metiendo en la tercera dimensión que va a tomar Torrado, que tiene que ver con lo que se llama o se conoce como los estudios de movilidad social, ¿sí? ¿Por qué digo que tiene que ver? Porque cuando yo les hago esta diferencia entre trabajo de cuello blanco, trabajo de cuello azul, trabajo manual y no manual, que son todas cosas que al mismo tiempo se han discutido mucho y hay muchas controversias, ¿sí? ¿Qué es trabajo manual? ¿Qué no es trabajo manual? ¿Qué es cuello azul? ¿Qué es cuello blanco? ¿Sí? Digamos, y sobre todo en un contexto actual en donde ya no estamos en los años dorados del capitalismo industrial, ¿sí? En donde todas esas formas de trabajo están súper, digamos, han sido, digamos, existen otras formas digamos, se ha heterogenizado, mucha heterogeneidad en el campo de los trabajos. Acá mi perrita de cita también está conspirando con mi atención en la clase, no sé si la ven, se me tiró encima. Si están viendo el PPT no lo ven, buenísimo. Entonces, ¿por qué les digo que entra la noción de movilidad social? Porque en esta idea del pasaje de la clase trabajadora a la clase media, lo que hay es la idea de cierta jerarquía, ¿sí?
la que supone los análisis de movilidad social es que uno no solo puede distinguir grupos, ¿sí?, en una sociedad, es decir, existe el grupo A, B, C, D, sino que además de distinguir grupos, uno los puede ordenar jerárquicamente, en términos de el capital que tenga en relación al poder, a los ingresos, ¿sí?, al prestigio social, y digo, todas categorías que se ponen en juego para este tipo de análisis, ¿sí? Entonces, lo que está por detrás de la idea del estudio de la movilidad social es dividir a la clase, a la sociedad, en términos de grupos que se pueden ordenar en términos jerárquicos, y a partir de hacer eso, suponer que los sujetos, observar y analizar cómo los sujetos pasan de un estrato o un grupo al otro, entendiendo que eso supone ascenso o descenso social, ¿sí? Es decir, los estudios de movilidad lo que van a tratar de mirar es cómo en esa foto, digamos, de la estructura social, en donde distingo jerárquicamente estratos o clases o grupos, cómo los individuos se mueven, ¿sí? Por así decirlo, es tratar de analizar la película de cómo se configuran esas clases, ¿sí? Se configuran a partir del movimiento de sujetos que están en determinado grupo y en determinado momento histórico pasan a otro grupo, hacia abajo, hago comillas si no me están viendo con los dedos, o hacia arriba, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen los estudios de movilidad típicos? Dicen, bueno, ¿cómo son las encuestas de movilidad? Se le pregunta a los sujetos si su padre, cuál ha sido la ocupación de su padre. Ahí también hay toda una discusión, porque tradicionalmente se preguntaba solo por el padre, ¿sí? Y entonces ahora se empezó a discutir, o hace unos años se empezó a discutir, por qué no pensar en la ocupación de las madres, ¿sí? Pero tradicionalmente se preguntaba a una persona, ¿cuál era la ocupación de su padre? Y acto seguido se analizaba la ocupación de ese sujeto. Entonces, si el padre de ese sujeto era un trabajador industrial y esta persona era un profesional liberal, un abogado, se entendía que ahí había un proceso de movilidad social ascendente, ¿sí? Eso, digamos, un proceso de movilidad social ascendente intergeneracional, es decir, entre, digamos, entre generaciones. Eso es un poco lo que va a mirar en las tres grandes dimensiones que va a mirar Torrado: la distribución geográfica y sectorial de la mano de obra, la estructura social y la movilidad social. Y lo que va a decir es, estos grandes momentos, estos grandes periodos muestran patrones diferentes en estas tres dimensiones, ¿sí? Por otro lado, por ejemplo, el texto de Soldano y Andrenacci van a mirar específicamente los modelos estatales, ¿sí? Y van a hacer específicamente hincapié en tres dimensiones de la política social, ¿sí? ¿Qué es lo que van a mirar Soldano y Andrenacci cuando miren a la política social en la Argentina? Ellos van a decir, hay tres grandes mundos, ¿sí? Hay tres grandes regiones de la política social en las sociedades capitalistas avanzadas, que son lo que ellos van a llamar la política del trabajo, y en ese sentido ahí van a incluir la regulación del mercado de trabajo y la seguridad social, ¿sí? Porque la seguridad social ha históricamente estado atada a la posición laboral, ya lo hemos discutido un poco, pero lo van a profundizar un poco más la clase que viene. Las políticas que ellos van a llamar universales, ¿sí? O la región, digamos, de las intervenciones más universales, que en el caso de la Argentina son la educación y la salud. Ahí hay muchas discusiones, pero ellos piensan de esta manera, digamos, hay una región de las intervenciones
que han pensado fundamentalmente en términos de la idea de ciudadanía o con el sujeto, han construido el sujeto a partir de la idea del ciudadano, ¿sí? Y por otro lado, una tercera región de la política social que es la asistencia, ¿sí? Ahora podemos desarrollar un poco más, pero ellos tienen una hipótesis histórica, que es que el centro de la política social en la Argentina, ¿sí? Siguiendo o continuando esta metáfora espacial de las regiones, ellos van a decir el centro de la política social en la Argentina, sobre todo en la conformación del sistema de políticas sociales durante lo que ellos van a llamar el Estado social, va a estar dado por la región de las políticas del trabajo, ¿sí? Ese es el núcleo, esa es la región del centro en el campo de la política social. Y en el caso de Gracie, Hinz y Neufeld, digamos, la discusión va a estar sobre todo alrededor de cuáles son los principios que producen legitimidad en estos diferentes modelos, digamos. ¿Qué tipo de intervenciones estatales devienen legítimas? ¿Sí? Y cuando se construye esta legitimidad de las políticas, ¿de qué manera se sostiene la legitimidad de estas políticas? ¿Bajo qué argumentos? ¿Sí? ¿Cuáles son los contenidos? ¿Cuáles son los nombres? ¿Cuáles son las formas de argumentación? Es decir, lo que vemos son formas y categorías de abordaje para estos periodos históricos diferentes, ¿sí? ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? ¿Dudas con esto que les conté de Torrado, que me parece que es un poco lo más, por ahí más complicado? Que se entienda, se entiende esta idea de la distribución geográfica y sectorial de la mano de obra, la estructura social, la movilidad social, sí. Sí, yo no pude leer el de Soldano y Andrenachi, pero te quería hacer una pregunta. Lo que plantean es que en distintos momentos históricos, como que el centro radicaba en alguna de estas tres regiones, como que eso iba modificándose. Sí, pero no porque ellos planteen una modificación de ese centro, ¿sí? Digamos, sino que el núcleo de organización del sistema de políticas sociales en la Argentina se va a dar en el ámbito de las políticas del trabajo, en esa región, como ellos llaman, en la política del trabajo, y los otros ámbitos, sobre todo va a tener un ámbito marginal, la asistencia. ¿Sí? La asistencia en esa relación entre centro-margen, en ese momento del Estado social, va a adquirir esa forma de un centro alrededor de las políticas del trabajo y una región marginal para la asistencia. Que por supuesto, digamos, sí, digamos, va a marcar una diferencia con lo que es el periodo anterior, en donde en el periodo anterior la política del trabajo y la regulación del trabajo y las políticas de seguridad social van a ser muy débiles, ¿sí? Y también una diferencia con respecto al modelo, digamos, neoclásico, al Estado neoclásico, en donde claramente, digamos, la seguridad social va a ser trastocada y la regulación del trabajo va a ser trastocada, ¿sí? Entonces, digamos, pero en donde hay una hipótesis fuerte es en esta idea de que hay en la conformación y organización del sistema de políticas sociales en la Argentina, se va a configurar una región centro, que es la política del trabajo, y una región marginal, que es la asistencia, ¿sí? En ese sentido. No sé si respondí tu pregunta. No me figura de quién estaba, quién hizo la pregunta. Carolina. Ah, Caro, acá está, Carolina. Sí, Bueno, bárbaro. Gracias. buenísimo.
Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario? ¿No? Bueno, a ver, nos metemos en lo que Torrado llama el modelo agroexportador, y Soldano y Aldrenacci van a ir conceptualizando como el Estado capitalista clásico, digamos. A ver, para contextualizar, digamos, claramente este es el periodo histórico de configuración, expansión y cristalización de las relaciones sociales capitalistas en la Argentina. Digamos, lo primero que hay que decir es que este es el proceso. Cuando pensemos este proceso, es el proceso, y ahí tienen el texto de Sábato, por ejemplo, el proceso de desarrollo siempre incipiente desde mediados del siglo XIX, final del siglo XIX, de las relaciones sociales capitalistas, la organización de un mercado de trabajo capitalista y el desarrollo de esas formas de acumulación a partir de este tipo de relaciones sociales, ¿sí? Y al mismo tiempo, digo, para pensar de manera conjunta, digamos, que se van desarrollando y se van articulando este tipo de relaciones sociales, digamos, y esta organización de las relaciones sociales capitalistas, este periodo histórico es el que se caracteriza por el desarrollo, digamos, o la cristalización de lo que Oslak llamaría la dominación estatal, ¿sí? Digamos, la consolidación de una forma de dominación estatal en el territorio, ¿sí? De la organización del Estado-Nación argentino, digamos. Es este proceso histórico en el que estamos pensando, digamos. Piensen en, digamos, las presidencias históricas, digamos, la generación del 80, la extensión de esas... Esperen que voy a callar a mis niñas un segundo. Perdón. Les decía, digamos, para pensar este periodo, digamos, es necesario pensar en esas dos grandes dimensiones, ¿sí? Es el proceso de organización del Estado Nacional, organización de una forma de dominación estatal, con todo lo que eso conlleva, y al mismo tiempo, y absolutamente como procesos amalgamados, el desarrollo de las relaciones sociales capitalistas, el proceso de organización de un mercado, digamos, siempre incipiente y de manera muy progresiva, de un mercado de trabajo asalariado, ¿sí? Con todas las particularidades que desarrolla Sábato en el texto, que seguramente algunos leyeron, pero que van a leer con más profundidad para la clase que viene, ¿sí? En ese contexto, digamos, la idea de la organización de un modelo de acumulación agroexportador está absolutamente ligado a, digamos, una organización económica centrada en la producción agropecuaria, en la exportación de los productos agropecuarios, que se inserta en un proceso de división internacional del trabajo, en donde, digamos, Argentina aparecía como, digamos, el productor, o uno de los grandes productores de materias primas agropecuarias para la exportación, ¿sí? En esa división internacional del trabajo, en donde
digamos, los países como la Argentina estaban absolutamente orientados a la exportación de commodities, de materias primas, para que, digamos, los países centrales se nutrieran de esas mercancías y llevaran a cabo, digamos, el proceso de transformación industrial, ¿sí? Es decir, digamos, la Argentina se inserta en esa división internacional del trabajo, en ese contexto histórico y como productor de commodities rurales, ¿sí? Digamos, ese es el contexto, digamos, y claramente es un proceso que, digamos, va a estar comandado por la producción agropecuaria y que, digamos, para pensar a lo que a nosotros nos concierne, digamos, la cuestión social, es central pensar esto que yo les anotaba acá, esta idea de un proceso de muy fuerte urbanización sin industrialización, ¿sí? Es decir, nosotros pensando en este contexto histórico en donde comienzan a desarrollarse las relaciones sociales capitalistas, digamos, empieza, digamos, o se consolida cierta estabilidad en la dominación estatal, se estructura esta forma, este modo de acumulación, este modelo de acumulación, estrategia de desarrollo ligada a la producción agropecuaria y a la exportación de esos productos en este entramado internacional, en esta división internacional del trabajo, por decirlo así, es en ese contexto en donde, digamos, se va a dar la cuestión social en la Argentina, la cuestión obrera, ¿sí? En la Argentina. Es ese contexto, digamos, en donde todas esas lecturas y todas esas tensiones que nosotros veíamos en la unidad 2 en términos teóricos y en otros contextos históricos, se van a dar en la Argentina en este marco, ¿sí? Y en este momento, y, digamos, se va a producir, digamos, con una dimensión central que es común a los procesos que vimos en la unidad 2, que tiene que ver con lo urbano, ¿sí? Lo urbano como una de las cuestiones excluyentes de esa cuestión social, ¿sí? Es decir, recuerdan el texto de Topalov, digamos, los problemas urbanos. Digamos, acá también, digamos, en la cuestión social en la Argentina, en este contexto, la cuestión social, digamos, en términos va a tener uno de sus grandes ejes en la cuestión urbana, pero en términos de las características específicas que ese proceso va a tomar en la Argentina, una dimensión fundamental que es necesario, digamos, señalar para pensar este proceso es justamente la dimensión de la gran migración transatlántica que recibe la Argentina en ese momento histórico, ¿sí? Es decir, ese proceso de desarrollo de las relaciones sociales capitalistas, esa forma de organización de la producción, esa inserción internacional de la Argentina y el tono de la cuestión social en la Argentina con esa fuerte dimensión urbana que yo estoy tratando de reconstruir, no puede pensarse si no se piensa en la cuestión migratoria en ese momento histórico. Es decir, cuestión migratoria y cuestión social en la Argentina son casi una misma cosa, no pueden pensarse por separado, ¿sí? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque el proceso migratorio, esa gran ola migratoria, digamos, que va a marcar demográficamente a la Argentina en ese momento histórico, es fundamental para pensar la cuestión de lo urbano y para pensar la cuestión de la cuestión social en la Argentina, ¿sí? Esto es una obviedad, digamos, ustedes ya lo saben, pero lo menciono para reconstruir en términos lógicos e históricos, digamos,
la gran promesa de a la inmigración europea, digamos, la idea de convocar a los farmers, convocar a los granjeros, convocar a aquellos que pudieran, digamos, trabajar la tierra en un país de las extensiones de la Argentina, se vio absolutamente truncada por la propiedad, la estructura de la propiedad de la tierra, ¿sí? Y esos grandes contingentes migratorios tuvieron fundamentalmente un destino urbano, ¿sí? En la Argentina. Y eso va a ser central para pensar ese modelo de acumulación, para pensar la dinámica demográfica y para pensar en la forma de estructuración de las clases, ¿sí? Y la estructura social en la Argentina. Entonces, claramente hablamos de un periodo donde, digamos, hay una explosión del urbano, ¿sí? Digamos, esos migrantes son los que van a cambiarle la cara a lo que serán las grandes ciudades de la Argentina, digamos, como Buenos Aires, Rosario y Córdoba, ¿sí? Pero digamos, digamos, muy fuertemente en Buenos Aires y en Rosario. Y dado que no pueden acceder a la propiedad de la tierra, terminan nutriendo en términos demográficos una verdadera explosión urbana, ¿sí? Digamos, ciudades como Buenos Aires dejan de ser la gran aldea para transformarse en las mega metrópolis, digamos, que conocemos a lo largo del siglo XX. Y eso, digamos, tiene consecuencias en términos de, digamos, y no solo consecuencias, y está atado a el modelo de desarrollo, porque, digamos, en general, esa estructuración estuvo vinculada a toda la economía relacionada a la comercialización y el transporte y los servicios vinculados a ese modelo agroexportador. Es decir, buena parte de lo que va a marcar el periodo es una distribución sectorial de la mano de obra vinculada a los servicios y a la fuerte urbanización, que parece, digamos, contradictorio con un modelo que nosotros llamamos agroexportador y de producción de la producción rural, pero justamente va a haber un movimiento muy fuerte que en términos de la distribución sectorial de la fuerza de trabajo se va a orientar en los servicios vinculados a esa comercialización y transporte de la producción rural, y en términos demográficos de una muy fuerte urbanización, ¿sí? En términos de la estructura social, es decir, en términos de la conformación y cómo este modelo agroexportador le va a dar forma a las clases y a los grupos sociales, lo que hay claramente es una expansión muy fuerte de los sectores medios, ¿sí? Claramente Torrado va a decir que este proceso de fuerte migración externa que se inserta en las grandes ciudades, le cambia la cara a las ciudades, se inserta en las actividades vinculadas al comercio, a los servicios, al transporte de esa producción agropecuaria, también en la creciente administración pública, va a crear, digamos, una nueva clase media, ¿sí? Una nueva clase media urbana, y en ese sentido Torrado va a decir que lo que va a caracterizar el periodo es procesos de movilidad social ascendente,
intergeneracionalmente como intrageneracionalmente, que es un poco lo distintivo, si ustedes quieren, del periodo. Digamos, ¿cuál es el razonamiento, la interpretación que hace Torrado? Dice, bueno, el origen de estos migrantes europeos era por demás modesto y su acceso a posiciones de servicio, de comercio urbano, supuso proceso de movilidad social ascendente hacia dentro de una misma generación, es decir, en el curso de vida de un mismo individuo, ¿sí? Es decir, personas que habían iniciado su carrera laboral en términos muy modestos en su origen nacional europeo, acceden a posiciones laborales superiores en este esquema de Torrado, que arma Torrado, que por supuesto acá siempre es, digamos, uno lo puede discutir, es una mirada que es superior o que no, pero Torrado dice, acceden a posiciones de cuello blanco desde un origen social que era modesto. Y entonces tenemos que suponer que ahí hay un proceso de movilidad social ascendente. Eso en los últimos años ha sido bastante discutido, o por lo menos puesto en cuestión, en términos de que no siempre puede suponerse que el origen de aquellos migrantes era de esa manera humilde, o que eran, digamos, de los más humildes de los estratos inferiores en las sociedades europeas, ¿sí? Digamos, hay ciertos estudios historiográficos que empiezan a decir los que emigraron, en general los que emigran son los que tienen algunas herramientas, algunos recursos, y digamos, los que emigran no son los últimos orejones del tarro, sino que son aquellos que tienen recursos para migrar. Y en ese sentido hay cierta discusión si ese proceso de movilidad social es tan drásticamente ascendente como lo presenta Torrado, ¿sí? Pero, digamos, más allá de esa discusión, digamos, podemos darle a la derecha que hubo un proceso de creación y ampliación de una clase media urbana vinculado a estos sectores, ¿sí? Y que esas posiciones de clase media fundamentalmente las tomaron los sectores migrantes, fueron llenadas, por decirlo así, por los recién llegados. Por supuesto que, digamos, esto se da en el contexto de lo que nosotros conocemos como cuestión social, ¿sí? Es decir, porque, digamos, no quisiera que quede la imagen de un proceso de crecimiento económico y creación de las clases medias, sin desconocer que es el mismo momento y es el mismo proceso histórico en donde ese proceso de asalarización, ¿sí? Y de creación de relaciones sociales capitalistas, ¿sí? De proletarización, de creación de un mercado de trabajo asalariado, tenía su cara más brutal y más violenta, ¿sí? Digo, no me voy a meter en profundidad en esto, pero digo, piensen, digamos, todo el proceso de organización obrera y todo el proceso de movilización obrera de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿sí? Piensen en todo el proceso de movilización obrera alrededor del primer centenario de la Revolución de Mayo, y piensen, digamos, las estrategias que la élite gobernante, digamos, y la oligarquía instrumentaba para la regulación de la cuestión social en esos primeros años del siglo XX, ¿sí? Digamos, piensen en las leyes la ley de residencia o la ley de defensa social y, digamos, las brutales represiones a ese movimiento obrero incipiente en la Argentina, y al mismo tiempo la debilidad de las formas de protección social para esos trabajadores y la debilidad casi absoluta de la regulación
de ese mercado de trabajo, ¿sí? Entonces, digo, en ese contexto, que es un contexto de crecimiento económico, de ampliación de esas clases medias vinculadas a los servicios, al transporte, al comercio, de esa producción agropecuaria, la ampliación de la administración pública, en ese contexto, al mismo tiempo, lo que tenemos es, digamos, una organización del trabajo asalariado que, digamos, muestra, por decirlo así, formas de proletarización, ¿sí? Que todavía muestran formas muy incipientes de protección, de regulación de las condiciones de trabajo, de las condiciones de asalarización y de, si ustedes quieren, para ponerlo en los términos en que lo dice Topalov en el texto sobre los reformadores, una impronta todavía muy anclada en esa estrategia disciplinaria represiva, ¿sí? De la cuestión obrera. Y la clase que viene, cuando ustedes lean el texto de Isuani sobre lo que él llama los orígenes conflictivos de la cuestión social en la Argentina, van a ver cómo hacia adentro de la misma élite, hacia adentro de los sectores oligárquicos, digamos, hacia adentro del partido autonomista, en este momento comienzan a haber sectores que dicen: no solo podemos gobernar la cuestión obrera con el garrote, debemos empezar a gobernar la cuestión obrera de manera moderna, ¿sí? Debemos empezar a gobernar la cuestión obrera de manera civilizada, de manera moderna, y no es casualidad, y lo van a ver la clase que viene, que ese momento de discusión hacia adentro de la élite sea al mismo tiempo el momento en donde se empiezan a abrir las instituciones democráticas, ¿sí? El sufragio universal en la Argentina y el surgimiento del primer, digamos, de los dos primeros partidos modernos en la Argentina, como es el Partido Socialista y la Unión Cívica Radical, ¿sí? El Partido Radical, que empiezan a disputarse por el voto obrero. Lo que digo esto para conectar la discusión que teníamos la clase pasada sobre el texto de Topalov y esta relación entre, digamos, las formas de, como dice Topalov, de cómo las reformas se dan entre los de arriba y los de abajo, para seguir la metáfora de Topalov. En la Argentina también este es un momento de mucha conflictividad social, es un momento de mucha conflictividad obrera, en donde prima la estrategia disciplinaria represiva, siguiendo la metáfora de Topalov, donde todavía las formas de protección son muy débiles. Pensemos en las discusiones de Offe en cuanto a proletarización, digamos, la idea de los seguros son muy débiles, muy incipientes, y la regulación del mercado de trabajo todavía es muy débil. Entonces, esto nos da un poco la pauta de cómo en ese contexto de organización del modelo agroexportador, en esta dinámica de estructuración de la estructura social, valga la redundancia, en términos de una ampliación de los sectores medios en relación a los servicios y a la comercialización y a ese sector urbano que se va a formar muy fuerte en la Argentina, al mismo tiempo es el contexto de conflictividad obrera y los primeros interrogantes acerca de cómo se gobierna esta cuestión social en la Argentina, ¿sí? ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? Yo repaso algunas de las cosas que quiero decirles sobre esto mientras. Y acá, digamos, repaso muy brevemente, digamos, en relación a este modelo agroexportador o en términos de de Estado capitalista clásico, como lo llaman Torrado, como lo llama Soldano y Andrenacci, digamos, yo les anotaba acá, digamos, ya les decía, es un Estado oligárquico, liberal en lo institucional, pero conservador
en lo ideológico, digamos, el patrón de legitimidad de esas intervenciones. Aparece, digamos, esta idea en donde yo les decía una impronta disciplinar represiva, ¿sí? Pero que al mismo tiempo podemos conectar con las formas filantrópicas, ¿sí? De una filantropía liberal que va a empezar a preocuparse, conectando un poco con lo que trabajamos la primera clase de la unidad 2, va a empezar a pensar la cuestión de introducir la idea de que los sectores populares deben ser homo economicus, introducir la idea del ahorro y la racionalidad económica en los sectores populares en términos de introducir una moral de los trabajadores, una moral de el hogar obrero, ¿sí? Y ahí muy fuerte la idea de la intervención en términos más, si ustedes quieren, más filantrópico-liberales, moralizantes sobre los sectores populares, pensando en esto que trabajábamos la clase pasada en términos de, digamos, qué es un trabajador normal, qué es una familia trabajadora normal, y ahí muy fuerte, digamos, pueden remitir al trabajo de Paula Aguilar en términos de la distinción entre los roles de género, ¿sí? Digamos, qué se entiende por producción y reproducción, qué se entiende por domesticidad, qué se entiende por lo que es un trabajador normal, un trabajador honrado, ¿sí? Y toda esta idea de todo un proceso de moralización de la familia, del hogar obrero, de la domesticidad obrera, conjugada con una preocupación muy fuerte sobre lo urbano, ¿sí? Y ahí, digamos, muy centrado también en el proceso de el comienzo de la profesionalización del trabajo social o de el comienzo de la distinción de ese perfil profesional en la intervención de lo social, que también trabajamos la clase pasada, que en la Argentina se va a dar muy fuertemente a partir de la escuela higienista y de los médicos higienistas, quien en una preocupación muy fuerte por la cuestión urbana van a hacer hincapié sobre todo en la intervención sobre los hogares obreros, la higiene en los hogares, en las familias obreras, pero también en las intervenciones más generales de infraestructura urbana, ¿sí? La idea del saneamiento urbano, digamos, las obras de infraestructura urbana. Piensen que en esta explosión del urbano, digamos, una de las cuestiones centrales era transformar esa gran aldea en una gran ciudad, en una metrópolis, y en ese sentido la intervención de lo social y la cuestión social también va a tener un eje muy fuerte bajo esta impronta del el higienismo, en la idea de promover las prácticas de higiene, digamos, en los hogares, en los espacios públicos, ¿sí? En los bares, en los cafés, en la regulación del conventillo, ¿sí? Y también en las obras de infraestructura urbana, digamos. Pero las formas de aseguramiento, ¿sí? Aquellas que nosotros habíamos planteado como centrales de la invención de lo social, ¿se acuerdan la clase pasada? Todavía van a ser muy débiles en la Argentina en esta etapa, digamos, del modelo agroexportador o el modelo o el Estado clásico. Y lo que va a primar, ¿sí? Además de las formas de atención a la salud que todavía tienen un tinte asistencial, que empiezan a secularizarse, pero que todavía muchas de las instituciones vinculadas a la salud pública, por decirlo así, todavía están en manos de la sociedad de beneficencia.
las otras prácticas, digamos, de cuidado de la salud, de manera, digamos, muy débil, pero que se va a extender en la Argentina, van a ser las que podemos entender como las modalidades de autoprotección, ¿sí? Aquellas formas que fueron las formas primigenias u originales de la seguridad social, ¿sí? Recuerdan cómo Topalov dice, los seguros se basaron en el modelo de las propias organizaciones obreras, ¿sí? En el modelo de la colecta, en el modelo de pasar la gorra, ¿sí? De las propias organizaciones obreras. Bueno, se refería justamente a estas formas de autoprotección, es decir, las formas de organización mutual, a partir de las cuales los trabajadores, a partir de la colecta, intentaban paliar ciertos riesgos de la vida, ¿sí? Como la muerte o como el desempleo o los fondos de huelga, para tratar de sostener los conflictos con los patrones. Y esas organizaciones obreras fueron las primeras que comenzaron a otorgar ciertas, a estructurar ciertas formas de protección en cuestiones básicas, ¿sí? Digamos, cuestiones de salud básica. Piensen que una de las primeras cuestiones básicas son, por ejemplo, los sepelios o la atención a las viudas, es decir, cosas básicas, pero que luego se van extendiendo a otros servicios de salud que estas organizaciones de base obrera empiezan a dar, con una particularidad en la Argentina, que es que van a tener la matriz de los orígenes nacionales de esos obreros migrantes, ¿sí? Y por eso nosotros, hasta hoy en día, encontramos esto que llamamos el Hospital Británico o el Hospital francés o el Hospital Alemán o el Centro Gallegos, ¿sí? Digamos, todas organizaciones que de base obrera empezaron a prestar servicios de salud, pero se congregaban alrededor de los orígenes nacionales de estos obreros recién migrados, ¿sí? Entonces, las formas de la seguridad social van a ser muy incipientes, como también van a ser incipientes las formas de regulación del trabajo, ¿sí? Y van a ser muy puntuales en este periodo histórico las primeras regulaciones del trabajo que van a regular el descanso dominical, o un límite al trabajo infantil, o un límite a las horas de trabajo o la jornada laboral, ¿sí? Pero digamos, ese es un poco el panorama de este modelo agroexportador, de este Estado clásico y sus principales ejes en términos de política social, ¿sí? ¿Dudas hasta acá? Por supuesto, después vamos a profundizar cuando profundicemos en seguridad social, cuando profundicemos en asistencia, pero para pensar en términos generales ese modelo de desarrollo o ese modelo estatal. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? ¿No? Ok. Bueno, pasemos al modelo industrialista, como lo llama Torrado, el modelo industrialista, como lo llama Soldano y Andrenacci, el Estado social. Claramente, digamos, este Estado en la Argentina está, digamos, el puntapié de esta transformación en un modelo de desarrollo que claramente se va a ver plasmado en un modelo estatal, y al mismo tiempo transformaciones en el ámbito estatal que van a fomentar, digamos, y van a articular en una transformación de ese modelo
de desarrollo o en esa estrategia de desarrollo va a tener que ver con la gran crisis de los años 30, ¿sí? En términos de, podemos pensarlo como se lo entendió como la gran crisis del liberalismo, ¿sí? Y lo que supuso, digamos, una crisis de esa división internacional de trabajo, de ese intercambio en términos de esa división entre los países exportadores de materias primas o de commodities y los países industrialistas, y supuso, digamos, el cierre de ese intercambio y la promoción a los procesos, para decirlo en términos muy rápidos, de sustitución de importaciones, y es decir, en ese contexto de crisis del liberalismo económico, en el contexto de, digamos, miradas que empezaban a discutir la posibilidad de promover procesos de industrialización nacional, lo que la crisis de los años 30 supone es, digamos, un incentivo a que eso comience a desarrollarse y empiece a verse de manera muy incipiente, digamos, a partir de los años 30, pero con un poco más de, digamos, con mucho más fuerza, a partir de la década del 40, procesos de sustitución de importaciones, ¿sí? En términos de que aquellos productos ya manufacturados que volvían desde las metrópolis industriales a la Argentina como productos importados, comienzan progresivamente a intentar ser producidos en la Argentina. Y eso, por supuesto, supone una rearticulación en términos de las alianzas sociales, ¿sí? En términos de cuáles son las clases y los sectores que sostienen este nuevo modelo de acumulación y este nuevo modelo estatal, digamos, este Estado social que, digamos, va a transformar tanto el patrón de intervención estatal como la estructura social de la Argentina, y al mismo tiempo las formas de intervención específicamente en el campo de la política social. Pensando esto de nuevo, de manera, si ustedes quieren, de manera bidireccional, ¿sí? No solo pensando que los modelos de acumulación suponen, digamos, un tipo diferente de Estado, sino al mismo tiempo que los modelos estatales suponen, promueven, habilitan y estimulan y generan formas de acumulación diferentes en ese sentido. Digo, no lo pensemos de manera disgregada. Lo característico de este modelo industrialista en el periodo largo, digamos, si lo queremos ver desde los años 30, como dice Torrado, hasta mediados de la década del 70, es que la industria sustitutiva de importaciones va a ser la que va a comandar el proceso económico, ¿sí? No ya la exportación de productos agropecuarios. La industria sustitutiva de exportaciones va a ser, digamos, el motor económico durante este periodo, y va a ser la que va a, digamos, esa estructuración económica va a plasmarse en la alianza de clases que va a sustentar ese modelo de Estado que al mismo tiempo va a sostener este tipo de proceso económico. En términos, digamos, generales, uno puede ver en este modelo de acumulación una continuación del proceso de alta urbanización, es decir, se continúa un proceso de urbanización muy fuerte en la Argentina, proceso de urbanización que también va a tener un componente importante en los procesos migratorios, pero no vamos a estar hablando ya de un proceso de migración internacional, digamos, o personas que migran
de migración transatlántica de los países europeos, sino procesos de migración interna muy fuerte, desde ámbitos rurales hacia los que se van a convertir, los grandes centros urbanos, que se van a convertir al mismo tiempo en grandes centros industriales, ¿sí? Y ese proceso, digamos, quiero conectarlo rápidamente con la dimensión política, ¿sí?, que se plasma, por ejemplo, en el peronismo, en esta idea de ese nuevo sujeto político vinculado al proceso de industrialización y a esa llegada de esos sectores que tenían un origen urbano y comenzaban a poblar esas ciudades que se convertían progresivamente en ciudades industriales, que al mismo tiempo cambiaron la fisonomía de esos espacios urbanos y que cambiaron, digamos, la dinámica de la representación política y del sujeto político que va a representar el peronismo, ¿sí? Digamos, la idea que me parece que resume la profundidad de esa transformación y la noción que resume ese nuevo sujeto político que el peronismo va a tomar, es esta idea de los cabecitas negras, ¿sí? Esta idea de la idea de esos trabajadores del interior del país que van a llegar a esas ciudades que comienzan a ser industriales y que esto de cabecitas negras comienzan a diferenciarse o comienzan a verse, por supuesto, en un proceso absolutamente, digamos, racista y clasista, pero comienza a haber ese proceso de diferenciación con los inmigrantes blancos, europeos, que habían nutrido ese proceso de urbanización durante el modelo de agroexportador, ¿sí? Entonces, digamos, hay un proceso continúa el proceso de ampliación urbana, se da a partir de este proceso de migraciones internas, se da toda esta dinámica en términos de urbanización, pero también en términos de la matriz política y el proceso de representación política que se da en el país y que se plasma en el peronismo, ¿sí? Y esto, digamos, en términos de cómo lo lee Torrado, está visto en ese proceso de la distribución sectorial y geográfica de la mano de obra, en términos de una creciente pasaje, una creciente urbanización y pasaje ahora al sector industrial, ¿sí? Si el proceso de urbanización anterior estaba vinculado al sector de los servicios, este proceso de ampliación urbana va a estar dado por el sector industrial, digamos, el sector secundario. Y esto, en términos de las clases sociales, se va a dar fundamentalmente, digo, pensando ahora en esa otra dimensión que plantea Torrado, se va a dar fundamentalmente en términos de un gran proceso y constante proceso de asalarización, ¿sí?, que es característico de ese primer subperíodo, que es el subperíodo justicialista, ¿sí? Si hay algo que caracteriza el periodo justicialista es que lo atraviesa un proceso muy fuerte de asalarización, ¿sí? Tanto de asalarización obrera como de asalarización de clases medias, pero sobre todo un proceso muy fuerte de asalarización obrera, ¿sí? Donde en aquellas industrias de bienes de consumo final, en aquellas unidades, sobre todo manufactureras, que tenían, digamos, eran intensivas en su ocupación de mano de obra, y en esta primera etapa va a caracterizar el periodo en términos de la gran asalarización obrera, es decir, en términos de estructura social, crece el sector, la clase trabajadora, y además, sobre todo, crece el sector de asalariado de la clase trabajadora, ¿sí? Y en términos de movilidad social, lo que va a decir Torrado es un momento de movilidad social ascendente
sobre todo intergeneracional, porque, digamos, esas posiciones rurales, digamos, son posiciones muy modestas que acceden a una clase trabajadora que cuenta con todos los beneficios de la nueva protección al trabajo, los nuevos derechos sociales, la expansión de la seguridad social y digamos, la regulación del mercado de trabajo que es característico del periodo, ¿sí? Para decirlo en términos muy generales, Torrado dice, el periodo justicialista uno lo puede caracterizar como un periodo moderadamente modernizador, ¿sí? Porque el proceso de industrialización que pone en marcha es un proceso de modernización, proceso de industrialización, sobre todo de manufacturero y de bienes de consumo final, pero si es moderadamente modernizador, es fuertemente incluyente, ¿sí? Porque se caracteriza a partir de ese proceso de asalarización, de aumento de la clase trabajadora, de la regulación del mercado de trabajo, la explosión de los seguros sociales, por democratizar el bienestar, ¿sí? Digamos, ahí usemos la frase de Torri Pastoriza en esta idea de una verdadera democratización del bienestar durante ese primer periodo justicialista del periodo que Torrado llama del gran periodo industrialista. A diferencia, dice Torrado, de lo que va a caracterizar como el periodo, el subperiodo desarrollista, digamos. Ahí Torrado presenta y dice, continúa siendo la industria el eje del modelo de acumulación, pero hay un proceso de modernización económica que va a empezar a centrarse en la producción de bienes intermedios y bienes de capital, ¿sí? Piensen que, por ejemplo, es la llegada el periodo de la llegada de las grandes automotrices en la Argentina, digo, la Ford, la Renault, Citroën, la Chevrolet, digamos, y, por ejemplo, un desarrollo muy fuerte de la industria química y farmacéutica en la Argentina, pero, digamos, esa modernización en términos de la estructura productiva va a suponer un proceso de creciente desasalarización obrera, desasalarización de la clase trabajadora, asalarización, aumento de la asalarización de la clase media, porque empiezan a producirse puestos de trabajo en estas de técnicos, ¿sí? De profesionales y de técnicos industriales, es decir, personas con mayor formación, podemos decir de cuello blanco, por eso las incluye Torrado en la clase media, en estas nuevas industrias más complejas de producción de bienes intermedios y de bienes de capital, es decir, no en las unidades manufactureras. Y además, este proceso de cierta salarización de la clase media, pero desasalarización de la clase trabajadora, se da al mismo tiempo en que esta reconversión económica que produce el desarrollismo genera la destrucción de unidades de producción manufactureras, ¿sí? Que eran intensivas en el uso de mano de obra. Entonces, hay un aumento del componente cuentapropista de la clase trabajadora y una desasalarización de la clase trabajadora. En ese sentido, Torrado va a decir la estrategia desarrollista es modernizadora, pero es excluyente, ¿sí? Porque ese proceso de democratización del bienestar que se había desarrollado durante el periodo justicialista se detiene en el periodo desarrollista
y comienza a haber tendencias de movilidad social divergente, ¿sí? Comienza a haber procesos de movilidad social descendente, ¿sí? Para aquellos trabajadores que pierden su condición de asalariados, digamos, de aquellos que son expulsados de esas unidades manufactureras que se destruyen en el periodo, pero también movilidad social, si ustedes quieren, ascendente, de aquellos que acceden a los puestos de cuello blanco en las nuevas industrias de formación técnica que se abren con esa reconversión económica. Pero claramente Torrado dice, hay un quiebre en esa estrategia de democratización del bienestar que marcadamente se caracterizó al justicialismo. Y en términos más generales, digamos, uno puede pensar cómo en ese proceso desarrollista comienzan a verse en términos sociales estas consecuencias, y Torrado también anota la aparición o el comienzo del crecimiento de ese estrato marginal, ¿sí? Y el comienzo del crecimiento del estrato de los del cuentapropismo, ¿sí? Digamos, de la clase trabajadora no asalariada, pero también piensen que el proceso de, digamos, el desarrollismo también es el proceso en donde se empiezan a macerar, si lo pensamos más en términos político-culturales, como lo piensa Gracie, Hinz y Neufeld, empieza a discutirse, digamos, alguna de los ejes que luego van a estar como muy cristalizados en el ciclo de hegemonía neoliberal, ¿sí? Todavía el desarrollismo se va a plantear la cuestión de que era necesario el desarrollo comunitario y el desarrollo de la comunidad, pero siempre como desarrollo nacional, ¿sí? Siempre como desarrollo nacional. Pero empiezan los debates acerca de, digamos, si es posible sostener la idea de el horizonte de la igualdad, ¿sí? El horizonte de la homogenización, eso que había caracterizado a los patrones de legitimidad en la organización de ese estado social, si ustedes quieren, ¿sí? Así que no avanzo más porque ya veo que me quedé sin tiempo, digamos, nos quedamos sin desarrollar los últimos modelos, son muchas cosas, pero lo que me interesa es que presten atención en cómo estos procesos sociales, tanto en términos socioeconómicos como en términos de las formas de intervención estatal, se engarzan, ¿sí? Y van mostrando sus vetas en términos de esas tres grandes dimensiones que marca Torrado, en términos de la distribución sectorial, en términos de la estructura social, en términos de la movilidad social, y sus efectos también, sus características, mejor dicho, sus características en términos de la regulación del trabajo, las políticas del trabajo, su vínculo con la seguridad social, su relación con esos otros sectores de la asistencia o las políticas educativas o de salud, ¿sí? Bueno, voy dejando por acá. Abramos un espacio de preguntas si tienen dudas. Igual les comparto el PPT para que tengan lo que seguía de los otros modelos. No sé si lo tienen ya. Si no, se los enviamos. No, creo que no estaba el PPT. No estaban. Bueno, después se los mando. Se los mandamos por el aula, por el campus. ¿Sí? Bueno, preguntas hasta acá, dudas. ¿No? Estuvo claro, estuvo claro. No, creo que es súper claro. Sí, bueno. Piensen piensen esta clase como un marco para luego pensar los procesos específicos en los que nos vamos a zambullir en profundidad sobre seguridad social
y sobre asistencia, ¿sí? Es decir, que piensen esos textos en este contexto, en estos contextos históricos, ¿sí? Y puedan ir conectando y puedan pensarlo en conjunto. La idea es que puedan tener un marco para después profundizar en los sectores de políticas en los que nos vamos a meter, ¿sí? Y que al mismo tiempo puedan pensar los procesos socioeconómicos, los procesos políticos de manera conjunta, así como un entramado. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, si no hay otra pregunta o algún otro comentario o alguna queja, alguna impugnación, cerramos acá, si les parece. ¿Sí? Dale, profe. Gracias. Bueno, estamos conectados. Gracias. Gracias. Cosa por el campus o por el mail y si tienen una pregunta, me escriben. Dale, profe, gracias. ¿Sí? Bueno. Buenísimo, profe. Gracias. Súper clara la clase de hoy. Gracias. Nos vemos. Chau, chau.